Hey, bendiciones, shalom familia, mi nombre es Jorge Alejandro, bienvenidos a este canal CG a él. Nuestro propósito es ser idénticos a Yeshua, nuestro Mesías. Por acá les voy a compartir una enseñanza acerca de la lucha que tenemos del viejo hombre y el nuevo hombre, el hombre espiritual que habita dentro de nosotros. Si te gusta este contenido, dale like, suscríbete y compártelo con otra persona. Que tiene que ver con el inicio de la vida espiritual, el inicio de nuestro caminar con el Señor. Hemos estado estudiando, ¿verdad? Que salimos de Egipto, salimos de esa vida de pecado, salimos de la esclavitud. Yeshua, a través de su muerte y su resurrección, a través de su poder, nos sacó de Egipto. Pero tenemos un Egipto dentro de nosotros. Tenemos una naturaleza y un ser espiritual, un ser carnal más bien. Tenemos una ley, tenemos una división en nuestro ser. Tenemos en nuestro ser una inclinación al pecado y tenemos una inclinación a las cosas del espíritu. Así que voy a tratar de explicar esto. Lo primero que quiero explicar es que, vamos a buscar aquí, nadie ha nacido de nuevo. ¿Está bien? La Biblia dice que somos engendrados. Algunas traducciones lamentablemente usan la palabra nacer de nuevo, pero realmente es engendrado, no es lo mismo. Nacer de nuevo es cuando literalmente un bebé sale del vientre a un mundo diferente. Sin embargo, ser engendrado es diferente, porque ser engendrado es recibir la semilla. Una mujer recibió la semilla, el espermatozoide entra en el óvulo y ahí fue engendrado, ahí se está gestando una nueva vida, pero todavía no ha nacido. En Juan 1, 10 al 15 dice, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos, y dice, los cuales no son engendrados de sangre. Nosotros no hemos nacido, hemos sido engendrados, pero no por sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados. No tiene que ver con sangre, ni con seres humanos, sino que esta semilla vino de parte de Dios. ¿Está bien? Este versículo dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, pero realmente no es nacido, porque todavía no hemos nacido a la nueva vida con el cuerpo nuevo, sino que realmente somos engendrados. Entonces, esta palabra en griego, miren cómo es la palabra en griego, dice, everyone believing that Jesus is the Christ of God has been born. Ha sido nacido, pero no es born. Mira lo que dice la definición. ¿Ves? La definición, voy a ponerla en español, nos dice como si fuera dar a luz, pero realmente es engendrar. Todavía, concebir es otra que aplica. Todavía no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué no hemos nacido de nuevo? Porque estamos esperando un cuerpo nuevo. Cuando tengamos un cuerpo nuevo glorificado, ahí nacimos. Ahí nacimos. El apóstol Pablo dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Nosotros no hemos nacido a la vida del reino. ¿Por qué? Porque carne y sangre no hereda el reino. Cuando tú aceptaste a Yeshua, cuando tú le entregaste tu vida a Dios, cuando tú comenzaste a vivir una vida en obediencia a su palabra, eso ocurrió porque fuiste engendrado. Tú eres hijo de Dios, pero todavía no has nacido a la plenitud con el cuerpo nuevo. Este pasaje es bien bonito y habla de eso. En Corintios dice, les digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, los muertos serán levantados sin corrupción. Y los que estemos vivos seremos transformados. Ahí vamos a nacer de nuevo para heredar el reino. Porque es necesario que lo corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, cuando lo corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria.
¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Esto es algo bien poderoso. Tenemos todavía la muerte sobre nosotros. Tenemos la tendencia, tenemos en nuestro ADN todavía está el pecado y la muerte. ¿Cuándo esto va a ser eliminado? Cuando podamos nacer de nuevo. ¿Cuándo? Cuando suene la trompeta, cuando Cristo venga, o tú te mueras, o cuando Cristo venga. Cuando tú te mueras, ya tú sabes que tú vas a resucitar. Cuando suena la trompeta, mira, los muertos serán levantados sin corrupción. Ese momento que tú resucites si estás muerto, o si eres transformado en la venida de Yeshua, ese momento vas a nacer de nuevo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú recibiste ese Espíritu de Dios, esa semilla, y fuiste engendrado, se produjo una división. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, aún el espíritu, las coyunturas. Por causa de la palabra que es viva y eficaz, tu ser se dividió. Antes tú eras uno con tu pecado y la muerte. Cuando la palabra de Dios entra, se separa la muerte, sigue estando dentro de ti, y ahora tú tienes dos tendencias o dos naturalezas. La semilla de Dios vino y ahora tú tienes dos tendencias. Vamos a dejar la semilla aquí, que esta es la semilla de la palabra de Dios, y este es el viejo hombre, el hombre carnal. Este tiene la semilla y este tiene la muerte. El nuevo hombre guiado por el Espíritu, y el viejo hombre está contaminado por el pecado y su tendencia es el pecado. Ya explicamos el nuevo nacimiento. Ok. Cuando tú le entregaste tu vida a Dios, Dios empieza a sacar toda inmundicia. Yeshua le está explicando a sus discípulos cuando sale un demonio de una persona, un demonio no, un espíritu inmundo. Dice que el espíritu sale de la persona, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice: volveré a casa de donde salí. Es decir, este viejo hombre, cuando una persona se convierte, este viejo hombre es literalmente como si se hubiese separado, como si fuese es una analogía, como el espíritu inmundo que se va, sale, ¿verdad? Y tú empiezas a vivir esta vida y empiezas a orar y empiezas a buscar a Dios y empiezas a congregarte, empiezas a leer la Biblia. Pero ¿qué pasa? Ese viejo hombre, que es como el espíritu que salió, va a regresar. Y es por eso que luego de un tiempo Dios empieza a sacar el Egipto que está dentro de ti. Y se vuelve de nuevo este viejo hombre, pero viene ahora más fuerte. ¿Por qué? Mano, es nuestra tendencia. Todavía este viejo hombre no ha sido por completo vencido, sino hasta que nos muramos, hasta que la muerte venga a nosotros y resucitemos. Y leíamos que cuando llegue ese momento, en Corintios, los muertos serán levantados sin corrupción. Es decir, vamos a levantarnos cuando nosotros nos muramos y venga la resurrección. Este viejo hombre se va a quedar ahí enterrado y nosotros estaremos allá en un nuevo cuerpo. Pero mientras tanto, este viejo hombre sigue estando ahí con nosotros, nos hace la vida de cuadrito y nosotros estamos luchando con eso. Por eso Pablo dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal. Ese viejo hombre es la fornicación, lo terrenal, lo carnal, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, avaricia, la idolatría. Todo eso es esto que está influenciado por los espíritus que veníamos hablando ahorita. Este ser que está dentro de ti está influenciado por el pecado, por la muerte y por los espíritus. Y el apóstol Pablo nos dice que tenemos que hacerlo morir, tenemos que matarlo. Lo más que podamos resistir hasta matarlo. Esas cosas son las que hacen que la ira de Dios
sobre nosotros, ¿verdad? O cuando vivíamos 100% ahí. Ahora no. Ahora nosotros no vivimos 100% aquí. Porque antes éramos solamente el viejo hombre y esto no estaba. Cuando vino la semilla de Dios, ahora entonces tienes esta dualidad dentro de tu interior. Y nuestra vida en el camino de Dios es hacer morir a este personaje que está dentro de nosotros. Vamos a ver ahora lo que dice Romanos. Romanos dice, el pecado que mora en mí. Vamos a verlo aquí, del 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. La Torá, el mandamiento de Dios, es espiritual. La ley, vamos a ponerlo aquí, la Torá es espiritual. ¿Ves? La Torá se identifica con este que está acá. La Torá es espiritual. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. La Torá es espiritual, pero yo, que soy ambos, porque ambos eres tú, él está diciendo que nosotros somos carnales. ¿Qué significa carnal? Carnal es que tú tienes ambas cosas. Vamos a ponerlo por aquí. Yo soy carnal. Significa tengo la naturaleza carnal. La naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros resucitemos y experimentemos el nuevo nacimiento, ya esto no va a estar. Y no vamos a ser carnales ni tenemos el viejo hombre, sino que seremos esto que está acá. Pero todavía en esta vida, como somos carnales, somos de esta tierra, pues tenemos ambas naturalezas. Entonces Pablo dice que como somos carnales, somos vendidos al pecado. Esa palabra vendido, mira en otra versión, 7:14. En la Biblia Kadosh, mira cómo dice el mismo versículo en esta otra versión. Romanos, sabemos que la Torá es del Ruach, es del Espíritu, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Ven? Esta vieja naturaleza está vendida o está ligada a la esclavitud del pecado. El viejo hombre es esclavo del pecado. Dios no libera al viejo hombre del pecado. Eso siempre va a pertenecer al pecado, porque esto está en nuestra sangre, en nuestro interior. La única forma de Dios eliminar esto es cuando nos muramos en la resurrección o cuando Él venga y seamos transformados y podemos nacer de nuevo. Hasta que eso no pase, el viejo hombre siempre va a ser esclavo del pecado. No hay break. Por eso tenemos la lucha, tenemos esa dualidad. Sin embargo, el nuevo hombre, el nuevo hombre ama la Torá, que es espiritual. Ama la Torá. Y el viejo hombre ama el pecado y es esclavo del pecado. Y tú eres de los dos. Tú no puedes separar esto. Todavía no se puede separar. Entonces, Pablo dice, yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Lo que yo vivo no lo entiendo. ¿Por qué yo no entiendo lo que vivo? ¿Por qué? Porque no hago lo que quiero. ¿Qué tú quieres hacer? Esto que está acá. Tú quieres obedecer a Dios. Tú quieres obedecer a Dios. Eso es un deseo tuyo. Digamos que es un deseo, pudiéramos decir que hasta de ambas partes, porque a veces uno quiere hacer las cosas para Dios en la carne
Pero no, las cosas para Dios no se hacen en la carne, se hacen en el espíritu. Realmente yo sé que tú quieres obedecer a Dios. A mí no me cabe ninguna duda de eso. ¿Por qué? Porque ya tú fuiste engendrado por el Espíritu. Entonces tú quieres obedecer a Dios. Pero este personaje de aquí no siempre quiere. A veces sí, a veces no. Por eso Yeshua dijo, mira lo que dijo Yeshua. Yeshua le dice a sus discípulos, vamos a orar. Y era de noche, era de madrugada. Y él dice, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que a veces tu naturaleza antigua coopera y te permite obedecer a Dios. Pero a veces no te lo permite. ¿Por qué? Porque él está esclavo del pecado. Hay una parte de ti que está esclava, que es este viejo hombre. Pero realmente yo sé que tú anhelas y tú quieres obedecer a Dios. Y Pablo nos está diciendo que no entendemos ese misterio. La psicología lo puede explicar de muchas maneras. La psicología lo explica con los conceptos subconscientes. En nuestro subconsciente tenemos conductas que a veces no controlamos. Y existe el concepto que se llama el autosabotaje, ¿verdad? Desde nuestro cerebro, desde el interior, nos ponemos tropiezo en nuestros propósitos espirituales. Y somos nosotros mismos los culpables. ¿Qué es eso? Pues mira, ya Pablo estaba hablando de eso y es esto que está acá. Nuestro cerebro es una máquina muy poderosa que a veces opera en el nuevo hombre y a veces opera en el viejo hombre. Y dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cada vez que este personaje toma el control, no eres tú, es esa parte de ti, ese pecado que está dentro de ti, ese viejo hombre que está esclavo del pecado. El viejo hombre no siempre te va a obedecer a ti. A veces él se rebela y obedece al pecado porque es esclavo. Y el pecado es el que le da instrucciones al viejo hombre y el viejo hombre obedece. Dice, porque no hago el bien que quiero. Tú quieres hacer la Torá, pero no lo haces. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ven? Es simplemente nuestro cerebro presenta una resistencia a las conductas nuevas. Posiblemente llevas 30 años, 20, 30, 40 años viviendo en la maldad. Y ahora que le entregas tu vida al Eterno, quieres guardar su palabra y sus mandamientos, ese ser interior se resiste y no quiere obedecerte, quiere hacer las cosas mal. Por eso hay una resistencia, por eso el subconsciente no está acostumbrado a vivir la vida en obediencia a Dios y se rebela. Y a veces es consciente y a veces es subconsciente. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Ves? Yo quiero hacer el bien, pero me doy cuenta que hay una ley. ¿Cuál es esa ley? Que tienes dos, hay una dualidad dentro de ti. Hay un viejo hombre que tenemos que matar, está dentro de nosotros. Pablo nos dice, haced morir esa cosa, tenemos que matarlo. ¿Cómo? Luchando con fuerza, perseverando. No es fácil, pero hay que hacerlo. Percibiendo, seguir guardando los mandamientos, seguir orando, seguir ayunando, seguir buscando a Dios, poniendo alabanza, escuchando palabra de Dios, leyendo la Biblia. Así ese viejo hombre se va a morir. Y obviamente se hace cada vez más y más y más pequeño. Lo hago pequeño y se desaparece la carabela y las letras. ¿Está bien? Pero tenemos que hacer que esto se vuelva cada vez más pequeño. Dice, porque según el hombre interior, ven, según el hombre interior, aquí está hablando del espíritu, de este que está acá, del nuevo hombre, ese hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Yo sé que tú te deleitas en la palabra, yo sé que tú te deleitas en la ley, en los mandamientos, en descansar en el Shabbat, en poner música de alabanza, en leer la Biblia, en congregarte. Eso te deleita, eso te llena, poner alabanza, escuchar música Yo sé que eso te deleita y te llena. Pero ese es según el hombre interior, el nuevo hombre. Pero veo otra ley en mis miembros, aquí le llama mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Ves? Aquí dice que hay una ley en los miembros
que obviamente está hablando de este que está acá. Obviamente es como una relación a nuestra carne física, a los miembros. Y esa ley se revela contra la ley de la mente. ¿Cuál es la ley que está en tu mente? La de guardar la Torá, la semilla, fuiste engendrado. La ley de tu mente que tú dices, voy a levantarme a orar, voy a leer la Biblia todos los días, voy a leer aunque sea un versículo todos los días. Esa es la ley de la mente, el espíritu provoca eso en ti, el nuevo hombre. Dice, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ven? Este personaje a veces se revela y se lleva a este cautivo al pecado. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua nuestro Señor. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vas a tener esta dualidad mientras estés en este plano. En esta vida vas a tener esta dualidad. Tienes que hacer todo lo posible. Esto es una tarea de toda la vida para que este viejo hombre cada vez sea más pequeño y se muera y tratar de matarlo. Pero a veces se va a levantar. Y si tú te acabas de convertir y acabas de empezar tu caminar con Dios hace apenas un año, o meses, o 2, 3 años, eso no es nada. Llevas 30 años haciendo tu vida en el pecado. En un año no se resuelve esto. En un año no se resuelve. Todavía está por ahí suelto. Entonces, con la mente le sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué con la mente sirves a la ley de Dios? Porque a pesar de que estás pecando a veces y cometes pecado, te duele. Te duele tu interior, en tu interior te duele romper el mandamiento, en tu interior te duele fallarle a Dios. Por eso yo sé que tú con la mente todavía estás sirviendo a la ley de Dios y todavía la gracia de Dios está sobre ti. Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua. Esto póntelo de nuevo, léelo, repítelo 10 veces, porque esto es súper importante. A pesar de que tú estás teniendo este dilema y tienes esta dualidad, el Señor te dice, Jehová te dice, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué significa andar conforme a la carne? Vamos a buscarlo en griego. Romanos 8:1. Dice, por lo tanto, no hay ahora condenación a aquellos en Cristo Jesús que no andan de acuerdo a la carne. Dice, no de acuerdo a la carne caminan. O sea, tú no caminas de acuerdo a esto, sino de acuerdo al Espíritu. Ahora, ¿qué significa caminar, andar de acuerdo a la carne? Vamos a ver lo que significa eso. La palabra en griego es peripateo. Significa ir, estar ocupado, caminar alrededor. Caminar, caminando, caminó, camina, comportarse, caminar alrededor, conducirnos. Pisar por todos lados, es decir, caminar libremente. Vivir, deportarse, seguir. Pisar por todos lados, es decir, caminar libremente. Especialmente como una prueba de habilidad en sentido figurado. Vivir, comportarse, seguir como compañero o devoto. Peripateo son dos palabras. Peri, que significa alrededor, de ahí viene la palabra perímetro, de peri, y pateo, de pata, de caminar. Dice peripateo. Peri, alrededor, y pateo, caminar. Caminar alrededor, en un circuito completo. Comportarse, conducirnos, comportarse, llevar la vida, ocupado, caminar alrededor. Todo eso significa peripateo. Dice, es el movimiento literal
pero también significa la forma de vida, ya sea narrando el dominio de Cristo sobre la creación o instando a los creyentes a la santidad. La Escritura emplea la palabra para presentar un patrón dinámico y continuo de conducta que fluye de la relación con Dios. Todo esto significa los que andan, lo que significa andar. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, en Yeshua. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta es, cuando tú cometes pecado, no significa que tú andas conforme a la carne. Tú no estás construyendo un estilo de vida conforme al viejo hombre. Si tú comienzas a construir un estilo de vida, andar, caminar libremente, feliz y contento con el viejo hombre, entonces sí, tú tienes un problema. Tienes un problema diferente al que tengo yo, que yo no ando conforme a la carne, porque yo no planifico, yo no voy libremente por ahí feliz y contento disfrutando de lo que hace el viejo hombre. Cada vez que yo cometo pecado, me duele, sufro, pido perdón, me arrepiento, resuelvo, me humillo, ayuno, hablo con mi esposa, hablo con el líder, con el pastor, tengo que resolver esta situación cada vez que yo cometo pecado. Ahora, si tú cometes pecado y lo disfrutas y vas por ahí libremente y lo exhibes a todo el mundo y subes una foto con tu pecado y subes video y lo disfrutas, ahí tú no andas conforme a Cristo. Si tú estás en Cristo, cuando tú cometes pecado, a ti te duele, te rompe el corazón. Por ende, no hay condenación. El día que tú cometas el pecado y no te des remordimiento y no te sientas mal y no busques ayuda, significa que estás empezando a andar conforme a la carne. Vimos acá que decía que era como dar vueltas, como dar círculo, ¿verdad? Como caminar por todos lados, alrededor es la palabra, alrededor. Tú cometes un pecado y estás alrededor del pecado y sigues ahí y lo disfrutas y lo planificas y tienes tu pecado aquí y lo exhibes y vas por alrededor, ¿sabes? Muestras tu pecado, lo enseñas alrededor a todo el mundo. Ahí sí que ya tú no estás en Cristo. Ya tú no estás en Cristo y definitivamente hay condenación. Pero no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros andamos conforme al Espíritu. Ahora, andar conforme al Espíritu es lo mismo. Tú tienes que empezar a manifestar y a hacer público y a andar libremente que tú andas conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios y guardando los mandamientos. Si tú tienes tu fe escondida, adivina quién va a salir a la luz. Porque tú estás escondiendo tu fe, te da miedo, no lo haces, te da temor, te da vergüenza. Ay, es que yo cometo muchos pecados, pues yo voy a dejar esto aquí escondido y no voy a hacerlo más nada. No, va a gobernar y lamentablemente vas a entrar en condenación. Pero si tú lo levantas libre y lo exhibes y lo pones en Facebook y lo pones en Instagram y le compartes a tu familia y le hablas a tus compañeros y donde quiera que tú vas, tú sabes que la Torá de Dios está en tu corazón, la semilla de Dios está dentro de ti. Pues aunque tú cometas pecado a veces, tú lo mantienes en lo oculto, tú le pides perdón a Dios y buscas resolver eso. Tú no celebras esto, tú lo dejas ahí, te duele. No hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No está gobernando. Ya tú no estás atado a esto. Tú lo tienes ahí. A veces se levanta, pero tú no estás esclavo. Tú lo tienes esto acá arriba. Está aquí abajo. Abajo, ya tú no eres esclavo del pecado y de la muerte. A veces se levanta, pero no eres esclavo. No es esclavo.
Este es el que está arriba y este de vez en cuando se levanta, pero se mantiene aquí abajo. ¿Por qué? Porque el espíritu de vida en Cristo, en Yeshua Mashiach, te ha liberado del pecado de la ley y de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado se queda ahí en la carne. El pecado se queda aquí. El pecado no puede cruzar acá. El pecado se tiene que quedar aquí en la carne, en la vieja naturaleza, en nuestro ser, pero en la parte antigua. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, pero no se sujetan a la ley, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿ves? Tampoco puede, la carne no se sujeta. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, pues no es del Mesías. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua vivificará también nuestros cuerpos. ¿Cuándo? Cuando nazcamos, cuando tengamos nuevo nacimiento. Ahí vivificará también los cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, le debemos todo, pero no a la carne, para que vivamos a la carne. Porque si viven conforme a la carne, mueren. Pero si viven por el Espíritu, haces morir las obras de la carne. Cuando tú oras, estás matando la carne. Cuando tú te congregas, estás matando la carne. Cuando tú ayunas, estás matando a este personaje que está acá. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos. ¿Ves? Hemos sido engendrados, lo que leamos en Juan. No han recibido un espíritu que los esclavice para volver al miedo, sino que recibimos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Mesías. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces yo sé que esto te duele y te causa aflicción sufrir esta batalla, porque tú quisieras que Él esté aquí y a veces se levanta, pero es un proceso en lo que tú vas matando esto, para que cada vez tenga menos control sobre ti. Es un proceso. Y dice, vas a tener aflicciones, pero esas aflicciones de la batalla interna no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en el futuro. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dios mío, qué poderoso. Qué poderoso. Nosotros también gemimos por dentro. Dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención. Gemimos, nos duele en nuestro interior, anhelamos la redención de la carne y del cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Estamos esperando. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, es una esperanza de salvación. Si tú lo estás viendo, ya no es esperanza. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia. Tienes que ser paciente. Esto no es 1 año, ni 2, ni 3 años. Esto es de toda la vida. Sé paciente. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos.
Para terminar, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese no era el versículo, pero está bien. Este es el versículo para terminar. Así que mi hermano, te ruego por la misericordia de Dios, que presentes tu cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No lo hagas a lo loco, tienes que tener un razonamiento, tienes que tener un patrón, una disciplina. Presenta tu cuerpo como sacrificio. Sacrifica esta cosa. No te conformes a este siglo. No te amoldes a lo que el mundo enseña. No te amoldes a las cosas de este mundo. Bloquea, saca de tus redes sociales toda la porquería de los cantantes seculares, de los influencers seculares, de toda esa gente que habla porquería, esa gente mujeres que enseñan su cuerpo y hombres que enseñan también y que promueven la maldad y el pecado. No te conformes a eso. Sácalo de tu Instagram, sácalo de tus redes sociales, sácalo, amistades, bloquéalos de WhatsApp. No te conformes a este siglo, sino transformaos, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que renovar tu entendimiento, cambia tu mentalidad, cambia, renueva, para que así tú puedas saber y comprobar por ti mismo cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta y es buena. Hasta aquí esta enseñanza. Le pido al Espíritu de Dios, le pido a Jehová que bendiga tu vida, que te ayude a transformar y a sacar toda esa maldad de ti y que puedas seguir en crecimiento continuo, renovando el entendimiento, presentando tu cuerpo en sacrificio vivo. Y yo te aseguro que este hombre va a caer. No sé cuánto tiempo va a durar, pero va a caer. Va a caer. ¿Por qué? Porque tú fuiste engendrado y el Espíritu del Eterno está sobre ti. Así que esta lucha es para toda la vida, pero este personaje tiene que cada vez estar más abajo. No le podemos dar espacio. Cada vez más abajo. Y si antes tú pecabas 10 veces en un día, pues ahora pecas 9, ahora pecas 8, ahora pecas 7, ahora pecas 2 veces. Pero siempre vamos a tener fallas y pecados, porque este ser humano, este personaje está todavía en nosotros. En el nombre de Yeshua, que el Eterno te ayude a superar todo esto.